Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida súper especial. Aquí nos encanta sumergirnos en historias que nos hacen soñar, emocionarnos y, por qué no, hasta suspirar. Y hoy, tenemos un tema que estoy segura va a robarles el corazón y a hacerlos recordar esos momentos de pura magia cinematográfica, Hande y Kerem, romance bajo las estrellas. Suena mágico, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar esa chispa que ha cautivado a tantos, analizando cada detalle, cada mirada, cada gesto que alimentó la fantasía de millones. Antes de empezar a desentrañar los misterios de su conexión, si te gusta este tipo de contenido que explora las historias de amor que trascienden la pantalla y se instalan en nuestros corazones, no olvides darle al botón de asterisco suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada. Nos ayudas un montón a seguir creando estos vídeos para ustedes y a mantener viva la llama de estas narrativas fascinantes. En este vídeo vamos a explorar la fascinante conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentos que no solo brillan con luz propia en la pantalla, sino que también han encendido la imaginación de muchísimos fans con su química deslumbrante y, digamos, ese halo de misterio y romance que los rodea. Vamos a recordar esos momentos que nos hicieron creer en la magia de las historias de amor, tanto dentro como fuera de la ficción. Desde sus inicios en la actuación, pasando por los rumores incipientes, los gestos sutiles y las miradas cargadas de significado que alimentaron la fantasía colectiva, queremos hacer un recorrido minucioso por la historia de su relación, analizando qué es lo que ha hecho que tantos de nosotros nos enganchemos a su historia con tanta pasión. ¿Fue la magia innegable de la serie? ¿Fue algo más real, un amor que se gestó entre bambalinas? Vamos a intentar descifrarlo juntos, desgranando cada pista. Y hablando de ellos, uno de los pilares fundamentales de su inmensa popularidad, sin lugar a dudas, fue su trabajo conjunto en la exitosísima serie Senkalkam. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Vimos nacer a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en todos los rincones del planeta. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, tan eléctrica, que para muchos espectadores la línea divisoria entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. ¿Recuerdan esas escenas icónicas? Esa tensión sexual subyacente, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de una sola palabra, las sonrisas tímidas que delataban sentimientos ocultos, los momentos de pasión desbordante que nos dejaban sin aliento. Cada capítulo nos dejaba con la dulce tortura de querer más, de desear que esa historia de amor nunca terminara. Era como ver una novela de amor clásica cobrar vida ante nuestros ojos, pero con la frescura, la modernidad y el encanto de dos actores que parecían genuinamente disfrutar de su trabajo y, sobre todo, de la compañía mutua. Su conexión en pantalla no fue algo que surgiera por casualidad. Ambos son actores de un talento excepcional, con una capacidad interpretativa que les permite sumergirse en sus personajes y darles vida de una manera conmovedora. Pero juntos, lograron crear una dinámica que resonó profundamente con el público, que conectó a un nivel casi visceral. Hande aportaba a Eda una dulzura natural, una espontaneidad contagiosa y una expresividad única que la hacían irresistiblemente encantadora. Por su parte, Kerem traía a Serkan esa mezcla fascinante de frialdad inicial, un aire de misterio que lo envolvía, y un corazón tierno que se iba revelando poco a poco, capa tras capa, a medida que su amor por Eda florecía. La forma en que interactuaban, cómo se complementaban a la perfección en cada escena, cómo sus diálogos fluían con una naturalidad asombrosa, hizo que la historia de Eda y Serkan fuera sencillamente inolvidable. Y es que cuando dos personas se entienden tan bien, cuando pueden transmitir tantas emociones con solo una mirada, con un simple gesto, el resultado es, sencillamente, espectacular y trasciende lo puramente actoral. Pero claro, como suele suceder en estos casos, cuando la química en pantalla es tan intensa y convincente, tan arrebatadora, es natural que los fans empiecen a preguntarse, ¿es esto solo actuación, un trabajo bien hecho? ¿O hay algo más que está sucediendo entre bambalinas? Y ahí es donde entra la magia del romance bajo las estrellas. Porque sus apariciones juntos, tanto en eventos promocionales de la serie, donde la energía era palpable, como en momentos más privados que lograban filtrarse a la luz pública, siempre estuvieron rodeados de un aura especial, de un magnetismo difícil de ignorar. Los flashes de las cámaras, las alfombras rojas desplegadas, los viajes compartidos por trabajo o por placer, todo ello se convirtió en el escenario perfecto,
el lienzo ideal para que la imaginación de los fans pintara su propia versión de la historia, alimentando las especulaciones. Y seamos sinceros, a todos, en mayor o menor medida, nos gusta creer en estas historias, en esas conexiones humanas que parecen trascender lo puramente profesional y se convierten en algo más personal, más íntimo, más mágico. Recuerdo perfectamente cómo en las redes sociales, que se convirtieron en un hervidero de actividad, se analizaba cada foto, cada gesto, cada comentario, por mínimo que fuera. Un simple like a una publicación, un comentario en una foto, una coincidencia de fechas en sus supuestas vacaciones, una prenda de ropa que parecía ser la misma, todo se convertía en una pista crucial, en un indicio a desentrañar. Era como un gran juego detectivesco donde los fans, armados con su pasión y su ingenio, eran los investigadores principales, buscando la confirmación de ese romance que tanto anhelaban ver materializado en la vida real. Y la verdad es que tanto Ande como Kerem, a su manera, con esa cautela que les caracterizaba, mantuvieron esa expectativa viva, esa llama de la ilusión encendida. No eran de los que se escondían a cal y canto, pero tampoco daban confirmaciones explícitas y definitivas de inmediato. Esa ambigüedad calculada, para muchos, hizo la historia aún más interesante, más envolvente, más digna de ser seguida con devoción. Los viajes que hicieron juntos a lugares paradisíacos que parecían sacados de un cuento de hadas, se convirtieron rápidamente en la comidilla del momento, en el tema de conversación predilecto en todos los foros y redes sociales. Imagínense la escena: 2 estrellas de cine, jóvenes, exitosas, disfrutando de la vida, explorando el mundo en escenarios de ensueño. Es la imagen romántica por excelencia, la plasmación visual de un sueño. Y si a eso le sumamos las fotos y vídeos que compartían, aunque fueran de forma sutil, a menudo con un toque artístico y poético, la imaginación volaba sin control. Las puestas de sol infinitas, las playas de arena dorada bañadas por el mar turquesa, los momentos de complicidad capturados en cámara que parecían susurrar secretos al viento, todo ello alimentaba la narrativa de un romance que florecía bajo el cielo estrellado, lejos de los focos más directos, pero siempre bajo la atenta y apasionada mirada de sus miles y miles de seguidores. Por supuesto, no podemos hablar de su relación, ni de la percepción pública de la misma, sin mencionar el asterisco apoyo incondicional y fervoroso de sus fans. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es una fuerza de la naturaleza, enorme, diversa y extraordinariamente activa. Ellos han sido testigos y, en muchos sentidos, protagonistas de esta historia, apoyando a sus ídolos en cada paso, celebrando sus éxitos profesionales con una alegría desbordante y, en muchos casos, viviendo sus propias ilusiones y esperanzas a través de ellos. El cariño genuino y la admiración profunda que transmiten estos fans son un factor importantísimo en la forma en que se desarrolla y, sobre todo, en cómo se percibe la relación de Hande y Kerem, tanto en el ámbito público como en la imaginación colectiva. Ahora, también es importante ser honestos y aterrizar las cosas en la realidad. Las relaciones en el vertiginoso y glamuroso mundo del espectáculo son, por naturaleza, complejas. Están expuestas a una presión mediática constante, a agendas apretadas que dificultan la conciliación, a la vorágine de la fama que puede ser abrumadora y, en ocasiones, destructiva. Y aunque muchos de nosotros como espectadores deseamos fervientemente que las historias de amor que vemos en la pantalla se trasladen a la vida real y tengan finales felices de cuento de hadas, la realidad, a menudo, tiene sus propios planes, sus propios giros inesperados. Hande y Kerem, tras un tiempo de relación y una gran acogida por parte de sus fans que esperaban verlos juntos para siempre, tomaron caminos separados. Y fue una decisión que, si bien pudo haber entristecido a algunos, también demostró la madurez, el respeto mutuo y la capacidad de priorizar el bienestar individual y la evolución personal. Y es que incluso después de su separación, el cariño y el respeto mutuo han sido evidentes en cada una de sus interacciones públicas. En entrevistas posteriores, ambos han hablado con un aprecio sincero el uno del otro, reconociendo la importancia fundamental que tuvieron en sus vidas personales y en sus trayectorias profesionales. Esta madurez en la forma de gestionar su relación, de vivirla intensamente y posteriormente, de llevar su separación con dignidad y respeto, es algo que admiro profundamente. Demuestra que más allá de los flashes de las cámaras, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas, hay personas reales con sentimientos complejos, con emociones genuinas, y que, sobre todo, valoran el respeto, la amistad y el recuerdo. O de los buenos momentos compartidos. Así que, en resumen, la historia de Hande y Kerem, ese romance bajo las estrellas, fue mucho más que una simple pareja de moda o un fenómeno pasajero.
Fue la combinación mágica de una química innegable en pantalla, la magia envolvente de una serie que conquistó corazones a nivel global, la conexión profunda y apasionada con una base de fans leal y devota, y quizás, un capítulo de amor verdadero y significativo que, como tantas cosas maravillosas en la vida, tuvo su propio desenlace y su propio final. Nos regalaron momentos de ensueño que quedarán grabados en nuestra memoria colectiva, nos hicieron creer en la magia del amor en su forma más pura y nos demostraron, sobre todo, que la admiración mutua y el respeto pueden perdurar y fortalecerse incluso después de que el romance inicial haya llegado a su fin natural. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el fascinante universo de Ande y Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido detallado por su historia, que hayan revivido esos momentos especiales y que hayan encontrado algunas respuestas, o al menos reflexiones interesantes. Ha sido un placer inmenso compartir este análisis con todos ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Tienen algún momento favorito de ellos juntos, ya sea en la serie o en sus apariciones públicas? ¿Alguna anécdota que quieran compartir? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme todo, que este espacio es suyo, un lugar para compartir pasiones y debatir de forma respetuosa. Y si les ha gustado el vídeo y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda un montón a que YouTube reconozca que este contenido les interesa y nos anima enormemente a seguir creando con la misma pasión y dedicación. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con quienes también sean fans acérrimos de Ande y Kerem o simplemente les gusten este tipo de historias que exploran las relaciones humanas y la magia del cine y la televisión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor forma de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de más historias, más análisis y más momentos inolvidables. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hoy. Ha sido un placer tenerlos aquí, compartiendo este momento y estas reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra historia que seguramente les cautivará. Hasta entonces.